ahora que el tiempo compartido, cada caso ya sabemos que si tienen niños involucrados en el caso, van a tener que hacer un parenting plan, un plan que dice el tiempo compartido, cuáles son las fechas, los holidays, todo eso que tiene que ver con los niños. Correcto. ¿Nos puede hablar cómo es que una corte puede hacer esa determinación que es en el mejor interés del niño a recibir 50-50, 60-40 o el tiempo compartido dividido entre los padres? Sí, hay unos factores en el estatuto que la Corte considera en determinar el mejor interés de los niños. Ahora hubo un cambio mayor sobre esto. La ley ha ido cambiando y cambiando, que si tuviéramos tiempo me encantaría explicar de cómo empezó hace 37 años, que las mamás tenían todos los derechos para los niños antes de 8 años, que se llamaba Tender Years, ahora. Y eso ha ido cambiando y cambiando. Y entonces ahora hay una presumption, una presunción que es en el mejor interés de los niños, tal 50% con cada padre. Y eso es porque los psicólogos han dicho y han testificado muchas veces que los niños deben que tener lo que se llama un meaningful relationship, una relación significante con los dos padres, que eso es saludable, que eso es lo que es mejor para ellos. Pero eso es nuevo hasta ahora. Nunca anteriormente, en realidad se consideraba que no eran el mejor interés de los niños tener un rotating custody, que es lo que le llamaban, de una semana en una semana, porque no daba estabilidad. Ahora es lo contrario. Ahora, cuando viene una clienta mía y dice, no, que el papá quiere 50% y yo no creo que es en el mejor interés del niño, ahora le tengo que decir, bueno, se lo tenemos que probar a la corte. Tenemos que probar que ese 50% que quiere él no es en el mejor interés de los niños, porque la ley considera que es en el mejor interés. Y como mencionaste factores, eso, porque yo sé que siempre he sido lo que es en el mejor interés del niño. Correcto. Pero, ¿cómo es que una corte puede ver cuál es el mejor interés? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar? ¿Es evidencia, testimonio? ¿Cómo puede una persona probar que no es, por ejemplo, no es el mejor interés que tenemos 50-50? Es interesante que me preguntes eso, porque inicialmente como abogada yo me reía, bueno, entonces si la jueza considera que un niño debe comer brócoli y este padre le da brócoli y el otro no, entonces es en el mejor interés del niño que viva con el padre que le da brócoli, ¿no? Entonces hay factores que la corte mira, son cuál es el padre que le da estabilidad al niño, cuál es el padre que asegura que haga la tarea y que esté preparado, cuál es el padre que pone los intereses del niño antes de los intereses de ellos, qué padre le da estabilidad, cuál padre está más capacitado moralmente. Son muchos los factores, pero anteriormente se miraban los factores para entonces que la corte determinara cuál era el mejor interés de los niños. Ahora los factores se van a considerar para el padre que quiera decir no es en el mejor interés de los niños tener 50% con el padre. Esto es toda una área nueva. Va a estar bien interesante ver lo que los casos, lo que el case law establece, porque así es como van cambiando las leyes, que hay un estatuto, entonces hay mucho case law, entonces llega el momento donde ya el case law está cambiando la ley y por eso es que van cambiando las leyes. Sí, y para nuestros televidentes, lo que no saben mucho sobre el sistema judicial, el case law hay un estatuto, es presidente. Las cortes interpretan las leyes. Ajá, y entonces así es como nosotros podemos ver y citar otros casos. Pero como esto es muy nuevo, es una área que
va a ser muy interesante a ver cómo Sí. cómo va a progresar. Y mencionaste también que antes los cortes pueden ver los facturos y pueden determinar, ok, es en el mejor interés de los niños estar 50-50, pero ahora no hay un cambio también que se tiene que ver con las órdenes. Y si hay, ¿nos puede hablar un poquitico sobre eso? Eso me alegro mucho que haya habido este cambio, donde ahora los jueces tienen que detallar las razones que consideran ser lo que determinen por qué es en el mejor interés de los niños. Porque anteriormente yo le decía a un cliente, tiene mucha discreción el juez. Tenemos que demostrarle a una corte de apelación que hubo un abuso de discreción cuando la corte solamente tenía que escribir en la orden, es en el mejor interés de los niños esto que estoy ordenando como tiempo compartido. Ahora ya la corte de apelación no tuviera que adivinar que si lo que la corte hizo estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Ahora la corte tiene que decir, considero que es en el mejor interés, a lo mejor no darle 50% porque geográficamente vive muy lejos papá, el niño va a estar 3 horas en el carro por la mañana para el colegio, y tienen que dar los factores para... Entonces, una corte de apelación, en caso que el cliente de uno no considere que lo que la corte hizo es en el mejor interés, puede mirar a ver si las razones que dio la corte para determinar que lo que eran el mejor interés del niño eran razones válidas. Sí, en vez de una oración diciendo es en el mejor interés, ahora tiene que incluir es en el mejor interés, por qué y entonces todas las razones. Sí, eso es muy bueno. O sea, Sí. ese cambio es muy bueno porque quita la discreción. Ahora no es porque oyó que daban brócoli en la casa y no lo puso en la orden. Sí. Y también había un cambio en la ley sobre modificaciones de estos tiempos compartidos. ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, ese es otro cambio. Todos los cambios que veo son fabulosos, son en el mejor interés de los niños. Y no le expliqué que yo estudié psicología de niños, entonces en la última semestre es que decidí hacerme abogada. Los temas de los niños para mí es lo que más me gusta y el mejor interés de ellos. Anteriormente la ley era que para hacer una modificación de timesharing, de tiempo compartido, se tenía que demostrar un cambio material sustancial y se tenía que enseñar que ese cambio no era anticipado. Y eso ahora cambió. Ya no necesitamos enseñar que no era anticipado. ¿Y nos puede dar un ejemplo en qué es algo que no era anticipado, por ejemplo? Por ejemplo, tienes un papá que trabaja camionero, piloto, que tiene un trabajo que no tiene un schedule que sea fijo. Entonces, una situación que ya se sabe entrando en el plan de parentesco, estableciendo el schedule, que toda la semana van a tener que hablar y ver cuál es el schedule de ese padre para establecer el tiempo compartido con ese papá. Eso se supo entrando en el acuerdo. Y entonces, y cuando la corte lo ordenó. Pero entonces, en un futuro, llega el momento en donde el niño está siendo afectado negativamente porque no tiene estabilidad, porque por X razón, ya, aunque fue anticipado que iba a haber ese problema con el schedule del papá, no se anticipaba que eso iba a afectar al niño y que lo iba a impactar negativamente. Entonces ya no puede el otro padre decir, no, aunque tenemos este problema, ya tú sabías, eso era anticipado y no puedes pedir una modificación. Y lo bueno que tiene eso, que entonces, ultimately, lo importante va a ser el mejor interés del niño, no que si fue anticipado o que no fue anticipado. Sí, porque en el proceso de cuando una persona quiere abrir el caso y cambiar, hacer una modificación anterior, antes de que usted puede poner los problemas al frente del juez, si la otra persona puede decir, bueno, juez,
usted no tiene el poder de hacer una decisión porque ya usted hiciste una decisión basada en el acuerdo y ellos firmaron sabiendo que esto era un problema. Y anteriormente, como abogada, nosotros es algo que, bueno, esto va a ser fácil porque le vamos a decir que tiene que dismiss o tiene que retirar porque por la ley lo que ellos están pidiendo no conforma. Pero ahora eso abre la puerta porque ahora los jueces pueden escuchar y ver por qué no está funcionando, por qué no es en el mejor interés. Y obviamente todavía la persona que quiere cambiarlo todavía tiene que probar su caso, pero a la misma vez van a evitar ese problema de no poder ir al frente del juez porque dismiss la acción porque por la ley. Sí, puedo